Bueno, Psicología de las masas y análisis del yo cumple 100 años. Se escribió en 1921, se publicó prácticamente en 1922 al español, pero cumple 100 años y uno se sorprende cómo estas ideas de Freud siguen, a pesar del tiempo, siendo tan actuales, y cómo este texto es tan vital, tan bien escrito, con tanta capacidad para captar los fenómenos de grupo tal y como los vemos operando en nuestra actualidad también. Lo que él empieza es arrancando con la idea de que la psicología individual y la psicología social, que aparentemente son dos conceptos diversos, lo que él dice es que buena parte de su nitidez se pierde si nosotros lo ponemos a un juicio más detenido. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología individual siempre es, en el fondo, psicología social. Y la psicología social es, a su vez, en el fondo, psicología individual. Y complementa diciéndonos que en la vida anímica del individuo el otro cuenta con toda regularidad como modelo, como objeto, como auxiliar y como enemigo. Y por eso, desde el mismo comienzo, la psicología individual es psicología social, en sentido lato, pero enteramente legítimo. La relación del individuo con padres, hermanos, con su objeto de amor, con su maestro, con su médico, con su profesor, vale decir, todos los vínculos han sido indagados preferentemente por el psicoanálisis y tienen derecho a ser reclamados como fenómenos sociales. Así, entran en oposición ciertos otros procesos que hemos llamado narcisistas. Cuando escribe la introducción al narcisismo, por allá por 1916, lo que él dice es que hay una esencia, un núcleo que podría denominarse narcisista, a partir del cual se van a nutrir después la relación con los demás. El narcisismo, primero, se forma con una fuerza libidinal sobre el propio yo. Esto es lo que se llamaría el narcisismo primario. Y después vendrá un narcisismo secundario, donde se toma de alguna manera un objeto exterior como objeto de amor. Y poco a poco pues se va uno relacionando a partir de objetos intermedios con sujetos que finalmente se convierten en nuestros objetos de amor. Entonces dicen que la oposición entre actos anímicos sociales y narcisistas cae íntegramente dentro del campo de la psicología individual y no habilita a divorciar esta última de psicología social o de las masas. O sea, que de alguna manera también el contacto con el otro, la psicología de las masas, es algo que está habitado por el narcisismo, por la libido, que más adelante va
hablar sobre esto. La fuerza libidinal, la fuerza del amor, es de alguna forma esencial. ¿Saben ustedes? En alemán, libido quiere decir amor. Ich liebe dich. Yo te amo a ti. Esa es una frase muy común en alemán, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra libido. Liebe. Libido. Y la psicología de las masas encuentra un cúmulo inabarcable de problemas particulares y nos plantea el investigar estos. Nos trae a colación dos autores muy importantes, Le Bon, y después va a hablar de McDougall. Para comenzar, nos habla de la psicología de las masas de Le Bon y nos dice que la masa, el rasgo más notable es que los individuos que la componen, por diversos o semejantes que puedan ser su modo de vida, sus ocupaciones, su carácter o su inteligencia, el mero hecho de hallarse trastornados de una masa los dota de una especie de alma colectiva e individual. Ideas y sentimientos que solo emergen o se convierten en actos o en los individuos ligados en las masas. La masa psicológica, de hecho, es un ente provisional que consta de elementos heterogéneos. Estos se han unido entre sí durante un cierto lapso, tal como las células de un organismo forman, mediante su unión, un nuevo ser. Y bueno, en la masa, opina Le Bon, desaparecen las adquisiciones de los individuos y por tanto su peculiaridad. Lo que aflora es el inconsciente racial, según Le Bon. Lo heterogéneo se hunde en lo homogéneo. Diríamos que la superestructura psíquica, desarrollada tan diversamente en los distintos individuos, es desmontada, despotenciada y se pone al desnudo. El fundamento inconsciente, uniforme en todos ellos. La primera de estas causas consiste en que dentro de la masa del individuo se adquiere por el solo hecho del número un sentimiento de poder invencible, que le permite entregarse a instintos que de estar solo habría sujetado forzosamente. La masa puede, estando en conjunto, por ejemplo, tener la fuerza para proceder a agredir a un solo hombre, proceder, por ejemplo, al linchamiento. Una segunda causa, el contagio, contribuye igualmente a hacer que en las masas se exterioricen rasgos especiales y marcar la orientación de estos. En la multitud, todo sentimiento y todo acto son contagiosos y en grado tan alto que el individuo sacrifica muy fácilmente su interés personal al interés colectivo. No sé si ustedes han estado alguna vez en un partido de fútbol, digamos en una final,
A mí me tocó una vez que me llevó mi amigo Pepe a una final en el estadio universitario. Les decía, era una final entre la universidad, la UNAM, en la que yo estudié, y el eh, y el grupo del América, los futbolistas del América. Y bueno, pues ese día, curiosamente, yo creo que fue un día bastante infortunado, porque empezó a llover a chorros. Y además de la mojada, resulta de que alguien me aventó desde arriba, lo aventó al grupo, ¿no? Una bolsa con orines. Entonces, mojado, orinado y después se violentó la pasión y hubo una pelea dentro de las gradas, nos tuvimos que salir y al salir, pues lo que sucedió es que fui pisado, empujado, golpeado, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que ese día me dije, yo nunca más voy a volver a un partido de fútbol, cosa que no hice nunca más, efectivamente. Perdí todo interés en el fútbol. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se logran estas conductas? Por medio de la sugestionabilidad. Hay un contagio afectivo. Y este contagio afectivo produce sentimientos, pensamientos que se orientan siempre en la dirección que les propone el líder, que también Freud habla de que esto sucede justamente en el hipnotismo. El hipnotizador es el que le propone al hipnotizando una serie de consejos, sugestiones que de alguna manera él tiene que cumplir. Y después no tiene conciencia de lo que está haciendo. En el caso de la masa psicológica llega a un momento en que no tiene conciencia de sus actos. Así pues, recalca Freud el carácter hipnótico del estado del individuo dentro de la masa. Un individuo aislado es culto, en la masa se convierte en un bárbaro, dice Freud. Una criatura que actúa por instinto posee la espontaneidad, la violencia, el salvajismo y también el entusiasmo y el heroísmo de los seres primitivos. Dice Le Bon que hay una coincidencia en la vida anímica de los seres primitivos, tal y como se presenta en la masa. La masa de alguna manera lo que hace es aflorar este espíritu primitivo que tenemos todos dentro. Y dice Le Bon, el espíritu primitivo es similar al espíritu de los niños. La masa es impulsiva, voluble, excitable, guiada
casi por la exclusividad del inconsciente. Los impulsos a que obedece pueden ser, según las circunstancias, nobles o crueles, heroicos o cobardes, pero en cualquier caso son tan imperiosos que nunca se impone lo personal, ni siquiera en el interés de la autoconservación. Por eso, por ejemplo, los hombres pueden ir a la batalla sin pensar en cuidar de su sobrevivencia. Lo que importa es acabar con el enemigo, luchar contra él. Y entonces por eso vemos a los soldados en las películas, pero también en las noticias nosotros vemos a los talibanes, por ejemplo, cómo se exponen a la muerte mediante la convicción de que es más importante el grupo que su propia sobrevivencia. No les importa no sobrevivir, sino lo que les importa es la finalidad de luchar por su causa, ¿no? La masa es extraordinariamente influible y crédula. Esa crítica, lo improbable, no existe para ella. Piensa por imágenes que se evocan asociativamente unas a otras, tal y como sobreviene libremente el fantaseo dentro del individuo, tal y como sucede la asociación libre dentro de lo que es el psicoanálisis. La masa no es influida por argumentos lógicos. Quien quiera influirla no necesita eso. Tiene que pintarle imágenes vívidas, exagerar y repetirle siempre lo mismo. De hecho, esta cuestión de la sugestionabilidad aquí está referida a lo que es la acción de la sugestión, por ejemplo, en los grupos, pero en la masa, por ejemplo, todos ustedes ven televisión y en la televisión hay comerciales cada tantos minutos. Y estos comerciales lo que nos venden es, no nos venden bebidas dulces que nos van a volver diabéticos, no. Lo que nos venden es que esa bebida dulce es felicidad. Que esa bebida dulce nos va a ayudar a conseguir una pareja. Una mujer bonita, un hombre guapo. Eso es lo que nos venden, ¿no? La masa lo que pide de sus héroes es fortaleza y aún violencia. La masa lo que desea es ser sometida, dominada, temer a sus amos. ¿Quiénes, por ejemplo, sus amos? Iván el Terrible. O Adolf Hitler. O Joseph Stalin, ¿no? Totalmente conservador en el fondo, siente profunda aversión hacia las novedades y los progresos. Es una veneración sin límites por la tradición. Así pues, el espíritu de las masas es similar al alma de los primitivos. Las masas nunca han intentado conocer la verdad. Lo que piden son ilusiones a las que no pueden renunciar.
Lo irreal siempre prevalece sobre lo real. Lo irreal, de hecho, influye casi con la misma fuerza que lo real. Y hay muy poco distingo entre ambos. De hecho, dice Freud, nosotros hemos demostrado que en la neurosis hay muy poca distinción entre lo real y lo irreal, entre la fantasía y la verdad. Para los neuróticos no vale la realidad objetiva, sino la realidad psíquica. Un síntoma histérico se funda en una fantasía y no en la repetición de un vivencial real. La conciencia de culpa en la neurosis obsesiva se funda en el hecho de un mal designio que nunca llega a ejecutarse. Perdón. Le Bon distingue entre el prestigio adquirido o el artificial y el prestigio personal. El primero es el que constituye el nombre, la riqueza, la posesión social que tienen ciertas personas, la tradición, las opiniones y el prestigio personal es aquel en virtud del cual los conductores adquieren por sus actos un éxito. También puede ser que los conductores dejen de tener esta potencia por el fracaso de sus actos. Por otro lado, lo que dice McDougall, perdón, lo que dice Le Bon, es también que aunque siempre se comportan salvajes las masas, puede ser posible que en ciertos casos especiales haya una eticidad de las masas más alta que la de los individuos que la componen. Y las colectividades puedan ser capaces de un altruismo y una consagración elevados. Por ejemplo, vamos a poner por caso un desastre natural, como puede ser un temblor. Entonces, pues, de pronto toda la colectividad, todos los miembros de esa ciudad, lo que hacen es comportarse heroicamente y ayudar a aquellos que han sido, de alguna manera, pues, golpeados por esa desgracia natural, ¿no? Pero también insiste Freud, el alma de las masas puede producir geniales creaciones espirituales. Por ejemplo, el lenguaje mismo. El lenguaje no es un invento individual, es un invento colectivo y que se va variando de alguna manera por sí mismo. Y las canciones tradicionales, el folclore,
la música. Otro autor que examina Freud es justamente McDougall, quien escribe un libro que se llama The Group Mind en 1920. Lo que él dice es que en términos generales la masa lo que tiene es una organización mínima, ínfima, pero que llega a formarse siempre y cuando los individuos tengan algo en común, que estén interesados por un mismo objeto, por un mismo fin, que les lleve a luchar por conseguir un mismo objetivo, una situación. Mientras más fuertes sean las relaciones de comunidad, con tanto mayor facilidad se forma a partir de los individuos una masa psicológica, un alma de las masas. Y así, McDougall indica que cada individuo se siente arrastrado por lo que sería un alma de las masas, el famoso contagio de sentimientos que ya se había nombrado antes. Y este individuo siente la compulsión a hacer lo mismo que los otros, a ponerse en consonancia con los miembros del grupo. Todos queremos hacer lo mismo. Todos queremos imitar al otro. McDougall cuestiona la tesis de inhibición colectiva de la inteligencia dentro de la masa. Él dice que las inteligencias inferiores en la masa hacen descender a su nivel a las superiores. Y respecto a la masa, pues no es más amable que Le Bon. La masa es extremadamente excitable, impulsiva, apasionada, veleidosa, inconsecuente, irresoluta y al mismo tiempo inclinada a acciones extremas, accesible solo a las pasiones más groseras y los sentimientos más simples, extraordinariamente sugestionable, aturdida en sus reflexiones, violenta en sus juicios, receptiva solo para los razonamientos y argumentos más elementales e incompletos, fácil de conducir y de amedrentar, sin conciencia de sí, respeto por sí, ni sentimiento de responsabilidad, pronta a dejarse arrastrar por la conciencia de su fuerza a toda clase de desaguisados. Y por eso se produce un poder absoluto y irresponsable. Se comporta como un niño malcriado, como un salvaje apasionado, sometido a esa fuerza extraña. La conducta de las masas es descrita a partir de estas condiciones.
La primera condición básica es cierto grado de continuidad en la persistencia de la masa. La segunda condición es que se hayan creado en los individuos de la masa una determinada representación acerca de la naturaleza, función, operaciones y exigencias de aquella. Por ejemplo, en el caso de los nazis, se llegan a identificar con la suástica, ¿no? Por ejemplo, y con una idea que tienen que lograr que venza la raza aria a las demás razas inferiores, ¿no? La tercera es que la masa esté en relación con otras formaciones de masa semejantes a ella, pero divergentes en muchos puntos. O sea, una masa siempre debe tener una formación social contraria, enemiga. La cuarta, que la masa posea tradiciones, usos e instituciones, en particular los que se refieren a la relación de sus miembros entre sí. Canciones, arte, ¿verdad? La quinta, que dentro de la masa exista una articulación expresada en la especialización y diferenciación de las operaciones que corresponden al individuo. Todo esto, de alguna manera, lo que nos lleva es justamente al hecho de que la base de la forma en que va a manejarse la masa es finalmente a través del uso de la libido. ¿Qué es la libido? Es amor. Finalmente una masa debe estar unida por un amor primitivo, que no es el amor que nosotros conocemos en una pareja, que es el amor, por ejemplo, que existe en una sociedad, por ejemplo, libre. De hecho, el amor no solamente es individual, sino también es un amor colectivo. Y a través de ese amor, lo que se logra es también la sugestión. Y según McDougall, podría lograrse una inducción primaria de afecto. Pero en una ulterior reflexión nos hace comprender que ese principio no enuncia nada distinto de las conocidas tesis sobre la imitación o el contagio. Freud nos hace una explicación, intenta esclarecer la psicología de las masas a partir del concepto de libido. El concepto de libido que, como les decía hace unos momentos, es esencial en la teoría psicoanalítica.
Libido es una expresión tomada de la doctrina de la afectividad. Es la energía considerada como magnitud cuantitativa, aunque no medible del todo, de aquellas pulsiones que tienen que ver con todo lo que puede sintetizarse como amor. El núcleo de lo que designamos amor lo forma lo que comúnmente llamamos así: amor a los hijos, amor filial, amor a nosotros mismos, a la amistad, el amor a la humanidad, la consagración a objetos concretos e ideas abstractas. La palabra amor, entonces, lo que tiene es múltiples acepciones. E incluso el amor, cuando lo empieza a estudiar el psicoanálisis, lo llega a descubrir en la infancia. Y entonces empieza a hablar justamente de la sexualidad infantil. En este libro que tuvo tan mal recibimiento en su tiempo, que es 3 ensayos para una teoría sexual, de Freud, de 1905, donde empieza a hablar justamente de que el niño tiene un amor por su madre y que este amor es un amor físico. No solamente es un amor inocente, ¿verdad? El niño quiere comerse a su madre. Ese amor, donde está de alguna manera chupando los pechos de su madre, es un amor físico. Y bueno, dice Freud, que desató mucha indignación su trabajo. Pero esta concepción del amor no es novedosa, dice. El eros del filósofo Platón se corresponde completamente con la fuerza amorosa. La libido, según esto, también San Pablo también llega a hablar sobre el amor como lo más importante. Pero bueno, pues lo que dice Freud es: los hombres no siempre toman en serio a sus grandes pensadores. Y procede a analizar cómo opera la libido en 2 masas artificiales. Es un ejemplo, podría haber tomado quizá otros ejemplos, pero me parece que lo que él nos quiere mostrar es cómo, a partir de esto que nosotros nos cuestionamos tampoco y pensamos que es algo natural, lo que podemos hacer es desarmarlo. Estas 2 formaciones las podemos desarmar, analizar, deconstruir, como ahora se dice a partir de Derrida. Bueno, la iglesia y el ejército son masas no naturales, artificiales. No siempre ha existido la iglesia y no siempre ha existido el ejército.
La iglesia tiene, al igual que el ejército, un punto de contacto. Y es que ambas lo que tienen es un líder, un punto de organización. En el caso de la iglesia, parecería ser que es Cristo el jefe. Son palabras pues, que evidentemente son difíciles de aceptar. Insultantes para un creyente, ¿verdad? Pero bueno, lo que él dice es que Cristo es similar al general en un ejército. Y que ambos, de alguna manera, lo que prometen es amar por igual a todos los individuos de la masa. Son ilusiones de las que depende todo. Si se las deja disipar, si se descompone, pues entonces lo que existe es un desplome de las estructuras. Cristo es la liga de sus creyentes. Los une a todos. Hay, de hecho, tanto en la iglesia como en el ejército, jerarquías, grados de autoridad diversos. Ambas estructuras son triangulares. Y en el punto más alto está el Papa o el jefe del ejército, ¿no? En el caso de que en el ejército, por ejemplo, por alguna razón se llegue a cuestionar al líder de un ejército, por ejemplo, César, Napoleón, lo que sucede es que ese asunto se convierte en un error táctico, teórico, práctico. No sé si conocen ustedes el cuadro de Klimt, que se llama justamente Judith y Holofernes. Holofernes es el dictador del pueblo judío. Judith es una mujer que quiere liberar a su pueblo y se ofrece a Holofernes para pasar una noche con él. Y bueno, pasa la noche con él y lo que hace es cortarle la cabeza. Y en ese maravilloso cuadro de Gustav Klimt, lo que se nos muestra justamente es a Judith con una apariencia erótica, a la mitad entre goce y justicia, sufrimiento, con la cabeza de Holofernes. Y entonces, así es como libera a su pueblo, mostrando
esa cabeza. Y eso lo que produce es evidentemente el pánico en la masa militar de Holofernes. Lo que sucede en la angustia pánica es el aflojamiento de la estructura libidinosa de la masa y esta reacciona justificadamente ante él. Todas estas observaciones, nos dice Freud, no contradicen en modo alguno la tesis de que la angustia crece enormemente en la masa por inducción. Permítanme un segundo. ¿Pueden ver el cuadro de Judith y Holofernes? Sí, lo vemos. Bueno, sí, Sí, lo vemos. profe. ¿Lo conocían? No. Yo no, maestro. ¿Qué les parece? Quiero decir, hay mucha belleza en ese cuadro, pero es un cuadro muy impresionante, ¿no? Ahí está. Bueno. Ya dejamos de compartir pantalla. De hecho, yo en mi consultorio tengo un cuadro de precisamente Judith y Holofernes de Klimt. Porque a mí Klimt es un pintor que particularmente me gusta. Entonces, descabezando al líder de una masa, se disuelve esta masa. Por otro lado, lo que nos dice Freud es que una religión, así como antes lo decía Le Bon, aunque se llame religión del amor, no puede de ser sino dura, no puede dejar de ser dura, y sin amor a quienes no pertenecen a ella. O sea, los judíos están en contra de los cristianos en contra de los mahometanos, ¿no? Y así. Estas religiones que están unidas
en sus propios principios, detestan lo extraño, lo extranjero de otras civilizaciones. Cada religión es de amor para sus integrantes y de odio, de crueldad e intolerancia a quienes tienen otras ideas, quienes no son miembros de esta religión. Hay, desde luego, diferencias entre las masas. Hay masas que tienen un conductor y podría pensarse si hay masas que no tienen del todo un conductor. Podría uno pensarse si las masas con conductor son las más originarias y completas. Ya ven ustedes que hoy en día en nuestro mundo capitalista se habla mucho de las empresas en términos de sociedad anónima. ¿Qué quiere decir sociedad anónima? Que no se conoce quiénes son los dueños, ¿verdad? Pero en realidad siguen siendo estructuras triangulares. En nuestra sociedad capitalista son muy pocos los que lo tienen todo y muchos los que no tenemos nada. O tenemos mucho menos o muy poco que los demás. ¿Cuántos son los verdaderamente millonarios? ¿Cuántos son la gente como Slim, por ejemplo? O Donald Trump, que incluso llegó a comprar un país, ¿no? Como los Estados Unidos. Y bueno, pues puede pensarse también que hay conductores secundarios en las masas. Casi toda relación afectiva es el testimonio del psicoanálisis. Íntima, prolongada entre dos personas, matrimonio, amistad, relaciones entre padres e hijos, lo que va a contener es un sedimento de sentimientos de desautorización, hostilidad, que es reprimido y por eso muchas veces no es captado, no es percibido. ¿Qué piensan de esto? Es una idea muy fuerte. Estamos acostumbrados a pensar en la idea de los sentimientos puros, ¿no? De que si vivimos con alguien es porque tenemos un sentimiento puro de amor. Pero aquí lo que está diciendo Freud es que no sucede así siempre, sino que es posible que se alberguen otros sentimientos con las personas que están muy cerca de nosotros. Sentimientos que no solamente van en términos de
odio, de competencia, sino que también pueden ir en términos de ambivalencia incluso. ¿Qué piensan de esta idea? Dice Freud, en una cofradía, cada miembro disputa con los otros y cada subordinado murmura de su superior. Dentro de una empresa, dentro de una universidad, siempre hay estas competencias, ¿no? Bueno, yo creo que sería muy difícil en nuestra sociedad llevar a ese lado de la pureza, podría decirse, como usted dice, ya que como se ha visto, pues siempre hay competencias, odio y así, entonces es algo que siempre va a haber aunque no se diga. Siempre va a estar presente, escondido dentro de nuestra subconsciente. Ok, gracias. Dice Freud, dos ciudades vecinas tratarán de perjudicarse mutuamente en la competencia. Por eso, por ejemplo, los veracruzanos hablamos mal de los chilangos y los chilangos no quieren a los vecinos que vienen de Puebla, ¿no? Por ejemplo. Aquí, Freud en esta obra en 1921 dice, los arios no quieren a los semitas. Los blancos no quieren a los pueblos de color. Y pues escribe en 1921, en una época en donde el racismo es muy fuerte. En los Estados Unidos de Norteamérica no fue sino hasta los años 1960 y tantos que pudieron sentarse juntos en los camiones blancos y negros, porque los negros se sentaban atrás en los camiones. No podían mezclarse con los blanquitos, ¿no? Pero dice también Freud que situaciones particulares de la sociedad pueden hacer que varíe el asunto. Y nos pone un ejemplo. Es invierno, hace mucho frío, temperaturas bajo cero, y los puercoespines se van a apretujar para prestarse calor y no morir de frío. Pero si se apretujan demasiado, lo que van a hacer es picarse y hacerse daño. Y entonces lo que deben buscar es la distancia adecuada, un distanciamiento moderado. En las aversiones y repulsas extraños, con quienes se tiene trato, dice Freud, podemos discernir la expresión de un amor de sí, de un narcisismo que aspira a su autoconservación y se comporta como si toda divergencia respecto de sus plasmaciones
individuales implicase una crítica a ellas y una exhortación a remodelarlas. Estas conductas de los seres humanos se dan a conocer en una predisposición al odio, una agresividad cuyo origen, pues finalmente Freud le nombra como pulsión de muerte. Los individuos se comportan como si fuesen homogéneos, toleran la especificidad del otro, se consideran como su igual y no sienten repulsión alguna hacia él. Una ligazón libidinosa por otras personas, el amor por sí mismo, no encuentra más barrera que el amor por lo ajeno, el amor por otros objetos. Pensaba yo, qué difícil es aceptar esta idea de que el amor no puede ser absoluto. Pero imagínense ustedes, justamente, que nuestra civilización lo que no permite es estos absolutos. En la masa aparecen restricciones del amor propio narcisista, que no tienen efecto fuera de ella. He aquí, dice Freud, un indicio concluyente de que la esencia de la formación de masa consiste en ligazones libidinosas recíprocas de nuevo tipo entre sus miembros. Las investiduras sexuales de objeto, de hecho, corresponden a un desvío de la pulsión respecto a su meta sexual. Este tipo de investiduras de objeto, tal como lo conocemos por la vida sexual, constituye el único modo de ligazón afectiva con otra persona. Y se refiere aquí al mecanismo de la identificación. ¿Qué es lo que nos hace elegir un objeto de amor? La identificación. Por ejemplo, elijo a mi mujer, a mi novia, de acuerdo a los patrones familiares que tengo implantados dentro de mi cabeza, que son parte de mi historia. Y esa historia está repitiéndose una y otra vez. Que si me he casado una vez, pues bueno, escojo una mujer que se parezca a mi madre. Y si me vuelvo a casar otra vez y me digo voy a escoger una mujer diferente a mi madre, pues escojo una mujer que es igual a mi abuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de todos modos, hay una repetición. Eso le llamaba Freud también
compulsión a la repetición, que también, por cierto, es el mecanismo base de todas las neurosis. La identificación, según Freud, es la más temprana exteriorización de una ligazón afectiva con otra persona. En el caso del varoncito, nos trae siempre la historia del complejo de Edipo, él manifiesta un particular interés hacia su padre. Quiere crecer y ser como él. Hacer todas las cosas como su padre. Toma al padre, este es el hecho, como su ideal. No es una actitud pasiva o femenina. De hecho, esta identificación es la repetición de mi padre. Hablábamos un poco de por qué ponemos figuras, fotografías en nuestro altar, porque son las personas que para nosotros significan algo, que queremos, son parte de nuestra historia, ¿no? Y siguen vivas para nosotros a través de su presencia en el altar, ¿no? Bueno, pues también estas identificaciones, de alguna manera, siguen vivas en nosotros a través de la repetición de las conductas que nosotros hacemos. De hecho, llega a decir un poquito más adelante Freud que todas nuestras actitudes, por más conscientes que nosotros las consideremos, en realidad tienen una base inconsciente. Toda esta cuestión de la libertad de elección es una comedia que nos contamos. Porque en realidad hay una base inconsciente que está determinando las conductas de lo que yo hago en mi presente. La identificación es ambivalente. Puede darse vuelta hacia la expresión de la ternura o hacia el deseo de eliminación. Se comporta como un retoño de la primera fase oral de la organización libidinal. De hecho, pues el niño lo que hace es comerse a su mamá, en la que el objeto anhelado y apreciado se incorpora por devoración y también se aniquila como tal. El caníbal, como es sabido, permanece en esta situación. Le gusta, ama devorar a su enemigo y no devora a aquellos de los que no puede gustar de algún modo. Ahora bien, ¿qué pasa con la identificación en el complejo de Edipo? El padre es lo que uno querría ser, pero también, a su vez, es lo que uno quisiera tener.
las atribuciones, los rasgos que tiene mi padre, yo los quisiera tener. E incluso cierto tipo de características particulares. Que si mi padre fue médico, entonces yo me convierto en médico. Que si mi padre fue deportista, entonces yo lo que tengo es predilección por los deportes. O si mi padre fue músico, tengo yo interés por la música. Y no cualquier música, es una música que evidentemente escuchaba mi padre. Si mi padre escuchaba música clásica, si mi padre escuchaba rock o si escuchaba jazz, pues eso es lo que me va a gustar. Y las niñas tienen un camino un poquito más complejo. Ya hemos hablado sobre esto. En primer lugar, se identifican con su madre, pero conforme van creciendo, lo que descubren es que hay dos sexos. Y estos dos sexos, uno de estos sexos tiene pene y el otro no. Y uno de estos sexos, el que tiene pene, es privilegiado por la sociedad. Es falocéntrica nuestra sociedad. Si midiésemos cuántas personas tienen empleos bien pagados, la mayoría serían hombres. Respecto a eso no hay un equilibrio. Vivimos una sociedad desequilibrada. Hasta hace muy poco tiempo, pues habría en la Cámara de Diputados y Senadores, casi todos eran hombres. Hoy empieza a haber mujeres y estas mujeres, muchas de ellas se han abierto paso de maneras que son vendiéndose a sí mismas respecto a los hombres que hay en estas instituciones. La mujer, entonces, descubre que hay dos sexos y el hecho de que su madre no la haya convertido en hombre, o pongamos de caso que aquí la fantasía reina sobre la realidad, o de que no la haya hecho completa, entre comillas, pues lo que va a hacer es que tenga coraje con la madre y se aleje de ella y escoja como objeto de amor al padre. Todo esto es en el caso normal o normativizante. Entonces, escoge al padre y desea tener un hijo del padre. El padre no le va a dar un hijo. Lo que le da es una muñequita. Lo que le va a plantar es el deseo de ser madre. Y después, la hija, entonces, se va a acercar al mundo buscando un hombre que ocupe el lugar de su padre y que le conceda la posibilidad de ser
madre. Entonces, quizá esa sea también una posibilidad de perdonar a su madre y de acercarse a ella. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, jóvenes? No, maestro, gracias. De mi parte no, profesor, gracias. Ninguna. Bien. Todo bien, profe. Bueno, vamos a interrumpir hoy porque tengo que atender un asunto personal, pero nos volvemos a ver el próximo lunes con el mismo texto. ¿De acuerdo? Muy bien, profe. Claro que sí. Bueno, muchas profe, gracias. Gracias, profesor. Gracias, Hasta maestro. luego, profesor. Gracias, maestro. Excelente tarde. Vale.